Corazón de Brujo, un podcast de espiritualidad, experiencias y contribuciones. Ámate, quiérete y libera lo que tengas que liberar. Hola, sean bienvenidos una vez más a Corazón de Brujo. Yo soy Ángel Montano y el día de hoy estamos para continuar con este segundo capítulo de el complemento de Entre Sueños y Plumas, parte 2, donde abordaremos en la parte de los sueños, específicamente en lo espiritual. En esta parte abordaremos distintos temas como lo son los sueños y los viajes astrales, su relación, cómo poder tener un buen ritmo de sueños y poder tenerlos complementados a lo que nosotros vivimos y a los distintos conceptos que pueden suceder en un sueño y que ya fueron explicados en el capítulo anterior. Con base en esto, también hablaremos cómo escribir nuestro diario de sueños, para poder crecer nuestro nivel de conocimiento espiritual a través de los sueños. Y también hablaremos de cómo es que tener y darle esa interpretación, la representación a nuestros sueños que tenemos en el día a día, y cómo es que esto nos puede ayudar a tener no una vida fácil, pero a darle esa conformidad a nuestra vida, ¿no? A esa parte de darle como una fluidez en lo que vivimos en el día con día. Para comenzar con esta parte fundamental de los sueños, que ya anteriormente explicamos y que puedes escuchar el capítulo Entre Sueños y Plumas parte 1 en cualquier plataforma de streaming, como lo es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otras, y también nos encontramos en YouTube. Así que corre a escucharlo para poder entenderle a este segundo capítulo. Y comencemos. Para darle continuidad al capítulo anterior, que como ya sabemos, hablamos sobre los sueños, cómo es esta parte en el cerebro, cómo es que trabaja, secretando las distintas glándulas y los órganos que se encuentran para poder llevar a cabo los sueños. Como bien sabemos, los sueños son representaciones o imágenes que tenemos cuando nosotros nos encontramos en un estado de descanso total del cuerpo, solo haciendo referencia al cuerpo y a lo que son las extremidades del mismo, y que con esto nuestro cerebro trabaja en conjunto con otros órganos de la misma parte para poder hacer esta parte de los sueños, que como lo son la glándula pineal, para poder llevarnos a tener ese descanso, ese sueño, y entre otros y distintos órganos que secretan esas glándulas para poder llevar a cabo el sueño de la noche, ¿no? Y que este sueño de alguna otra manera dura determinados momentos a determinadas horas. Algunos sueños son largos, algunos cortos, algunos se sienten cortos en el sueño pero en la realidad son largos, o algunos se sienten largos en el sueño pero son de minutos, horas, ¿no? Pero que no alcanzan toda la noche, y algunas personas se levantan que son a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Duermen y vuelven a tener, y los distintos sueños que hay en la noche, ¿no? Entonces, esto es un poco de lo que se habló, pero en este capítulo en especial hablaremos esa parte espiritual, o sea, no solo lo físico, sino lo espiritual que tenemos, y que sin importar, como anteriormente ya lo comenté, que es lo de los sueños y lo nato y con lo que tú puedes crear, ¿no? Conforme a esto, hago referencia a lo que tú puedes tener desde que naciste. Puedes tener ya los sueños presentes en tu vida, pero que de alguna otra manera no le das atención a esos sueños, ¿no? O no le
no captas como que esa energía a los sueños, ¿no? Sino que poco a poco, cuando tú te vas dando cuenta de las distintas cosas que suceden, de los distintos hechos que te da a conocer los sueños, ¿no? Entonces tú al observar y analizar cada una de las partes, acomodarlas y ver, eso te da que los sueños, de alguna otra manera, te están diciendo algo en tu vida. Entonces, si tienes sueños frecuentes, sueños pues duraderos, o tienes sueños en los cuales son muy largos y te dan representaciones de tu vida, pues escúchalos y ve cómo es que estos trabajan. Aparte de eso, ve cómo es que estos se relacionan con tu vida y haz tu diario de sueños, que hablaremos poco después en este capítulo. Además, les quiero comentar que en este capítulo pues daré pues algunos de mis sueños y una interpretación que poco a poco pues me dio como que esa formación de lo que está sucediendo, ¿no? Y pues bueno, debemos entender primero que los sueños y los viajes astrales de forma consciente e inconsciente tienen una relación muy pero muy grande. Los sueños de alguna u otra manera pues tienen esta relación, ¿no? con los viajes astrales. Pero pues ya sabemos, ¿no? Que son los sueños. Entonces los viajes astrales dividiremos pues las palabras que es viajes y astrales, ¿no? Viajes pues como ya sabemos es pues trasladarte de un lugar a otro para conocerlo, pues hacer esta parte fundamental de entender cómo es que se desarrolla, cómo es que funciona, ¿no? Entonces, un viaje astral, la parte astral hace referencia a que los habitantes o ese lugar es real. El nombre de los planos, o sea, es que son planos, son el plano físico, el plano astral, y que son, pues son 7, ¿no? Ahorita los voy a explicar. El nombre de los planos, pues es considerado en orden de materialidad, desde el más denso hasta el más sutil. Esto haciendo referencia a, por ejemplo, lo que sentimos cuando estamos pues en el plano más denso, que es esta parte así de poder desarrollarnos en el mundo y esta parte, ¿no? Y poco a poco y entre más planos y distintos, pues esta parte se vuelve sutil. Por eso es que el plano astral se desarrolla en una parte sutil, que es cuando nosotros pues descansamos. Entonces, como se lleva el viaje astral en el plano astral y es una parte sutil cuando soñamos, es por eso que no lo sentimos. O sea, entre más sutil pues el plano, pues es menos lo que nosotros sentimos. Y cuando tú trabajas una parte espiritual más grande poco a poco y poco a poco, pues la cantidad de planos va aumentando y tú de alguna otra manera o inconscientemente te vas a transportar a esos planos y vas a darle pues mucho volumen a lo que estás viviendo en tu vida. Entonces, los planos pues ya se dividen en 7 planos, ¿no? Que es el plano físico en el que nosotros vivimos, el plano astral, que es en el que nosotros viajamos inconscientemente, pues para hacer estos viajes, ¿no? Y que en este pues se desarrollan distintas cosas, ¿no? Que pues es una parte, ¿no? Y ahorita lo voy a explicar porque es en el que nos vamos a centrar un poco más en esta parte. Luego sigue el plano mental, que es una parte de nuestro cerebro cuando viajamos, o sea, aún más que el astral, es cuando viajamos a nuestra mente, ¿no? Que es como que conocer nuestro interior, ¿no? Y que, o sea, lo más mínimo o sutil que sientes, ¿no? El plano búdico, el nirvánico, el monádico y el adico. Estos últimos dos, pues son los que están más lejos, que de alguna otra manera ya no los podemos alcanzar así de, no quiero ir a este plano, no, a estos dos últimos planos, no puedes ir porque de alguna otra manera tienes que pues crecer tu parte interna, tu parte externa, hacer muchísimo trabajo que no es de días, semanas, sino años, incluso décadas, ¿no? Entonces, pues para viajar pues a estos planos necesitas tener un buen conocimiento, cómo
tener pues esa experiencia, ¿no? Ayuda también profesional, porque esta ayuda profesional te va a dar un buen funcionamiento para este plano. Entonces nos centraremos en la región astral. Como sabemos, es el segundo de los 7 planos de nuestro sistema solar. Esto haciendo referencia pues a lo que se encuentra en nuestro entorno, ¿no? Entonces, esta región pues astral se encuentra pues no tan lejos, pero puedes viajar, ¿no? O sea, y estos planos pues se encuentran de tal altitud a tal altitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, el plano astral, que es a donde siempre vamos cuando ya tienes un trabajo especial, espiritual, ¿no? Y viajas, pues es como si estuvieras aquí en tu habitación, pues en tu lugar, en tu espacio sagrado, ¿no? En el mundo, ¿no? Puedes hacer viajes como en el plano astral, por ejemplo, que a Francia, que a Estambul, que a San Francisco, o sea, muchas partes del mundo, ¿no? Y esto lo haces pues de alguna otra manera, ya sea con una profunda meditación o cuando estás dormido, ¿no? Inclusivemente, y que tú lo sientes como un sueño, pero no, es que estás viajando al plano astral, pero inconscientemente lo sientes. Esto, como bien sabemos, es muy diferente y este se amplía a la visión física. Debemos decir con esto que la visión en el plano astral, cuando nosotros viajamos, pues es muy diferente, ¿no? O sea, no lo vas a sentir como en tu vida real, ¿no? Sino que sientes como que algo distinto, pero estás en el plano astral, ¿no? O sea, como que sientes que estás en la vida real, pero hay algo que te dice o se diferencia de lo que estás, ¿no? En el plano físico, pero estás en el astral. Y se siente pues una visión amplia, ¿no? Como que tu espacio, tu persona se mueve mágicamente. De alguna otra manera, como que sientes esa conexión, ¿no? Con ese lugar, ¿no? Y tú lo sientes así precisamente rápido. Y captas esa idea de lo que sucede, ¿no? O sea, de que estoy en el plano astral y pues aquí estoy, ¿no? Disfrutando. Y que con esto pues se ven los objetos de todos lados a la vez y en el interior pues de un sólido tan visible como la superficie. Esto pues conforme nos desarrollamos en el plano astral, caminamos, agarramos objetos, vemos, observamos, vemos cómo es que todo es tan sólido, ¿no? O sea, como si estuviéramos en ese preciso lugar en el plano físico, pero estás en un plano astral y que esto se siente superior, o sea, sientes automáticamente que estás en el plano astral, ¿no? Entonces esto te ayuda de alguna otra manera pues a moverte, a relacionarte y a saber cómo manejar esa parte del plano astral. Aunque se podría decir o se recomienda pues tener una vida equilibrada porque cuando nosotros viajamos al plano astral, de alguna otra manera, como nosotros, ya sea si tengas preparación o no, sabemos que estamos viajando o que estás en un lugar, pero que tú ya conoces y que estás en el plano físico. Pero no es así. Estás en el plano astral y que pues de alguna otra manera tú debes tener, pues, para poder llevar esta parte, pues tener una vida equilibrada, o sea, buscar ese equilibrio entre el bien y el mal, porque, por ejemplo, si te acercas más al bien, el mal pues va a aumentar, ¿no? O sea, como que va a buscar, pues, más atraerte, ¿no? A él, entonces te va a llevar a él y pues vas a tener un desequilibrio, ¿no? Siempre debes buscar el equilibrio en todo, o sea, hasta en lo más mínimo buscar el equilibrio, porque si tú por ejemplo vas por ejemplo mucho a un lugar y vas muchísimo a ese lugar, ¿no? Y cancelas muchas cosas por ir a ese lugar, siempre debes equilibrar ir con otras personas, ¿no? O por ejemplo, si tú por ejemplo eres una persona espiritual y así, y no aceptas como que la parte contraria, eh, pues tú de alguna otra manera o inconscientemente debes aceptarlo, ¿no? No lo aceptas porque tú dices, es que es malo, sí, es malo,
pero de alguna otra manera pues es lo que diferencia, ¿no? Lo bueno de lo malo, ¿no? Entonces, con eso pues debes aprender, ¿no? A ver, sí soy espiritual, pero también debo entender pues esta parte contraria, ¿no? Que es lo malo, no tanto lo malo, sino como que esa parte negativa, ¿no? Entonces también, o sea, la vas a tener, ¿no? Entonces, cuando aceptes las dos partes y busques un equilibrio entre ellas, eso te va a llevar a una vida equilibrada y poder comenzar pues esta parte espiritual, ¿no? Y que pues esto te ayudará de alguna otra manera. Hay una frase que dice, mientras más te acerques a tu vela, la sombra será más grande, si buscas un equilibrio entre luz y oscuridad. Como bien sabemos, ponemos una vela cerca de nuestro... o cuando ponemos una vela que se va la luz y prendemos una vela, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre más nos acercamos a la vela, más la sombra que está atrás se hace más grande. Si nosotros nos alejamos de la vela, pues esta parte de la sombra se va a hacer pequeña. Con esto, ¿qué quiero decir? Como anteriormente lo dije, debes buscar un equilibrio. Cuando tú te acercas más a la vela, esta parte de la entidad oscura, pues busca, como estás, como ya eres casi una persona que tiene una luz, una energía súper brillante, entonces entre más te acerques a esta parte de la luz, pues esta parte contraria, negativa, te va a buscar para que pues robarte eso y pues hacerte distintas cosas, ¿no? Distintas pruebas que van a hacer dudar pues de tu fe, de tu luz, ¿no? Entonces debes buscar un equilibrio tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿no? Porque de alguna otra manera las dos cosas las tenemos todos, ¿no? O sea, la parte buena y la parte mala, y que no solo nosotros, ¿no? Sino todas las personas, ¿no? Y también, o sea, tampoco no solo las personas, sino los espacios, ¿no? Por ejemplo, vamos a un espacio y se siente así como una energía, pero súper cargadísima, ¿no? Entonces, otro espacio, vas y se siente súper fluido, o sea, genial, ¿no? Y hasta te gusta estar. Entonces, debes buscar ese equilibrio. Con base en todo esto y sabiendo qué es el plano astral, debemos buscar cuál es su relación con los sueños, ¿no? Como bien sabemos, y ya anteriormente lo expliqué, los sueños pues son esa parte de cuando pues tenemos imágenes, ¿no? Y que vemos pues distintas cosas que suceden ya sea en nuestra vida o que se relacionan con nuestra vida, ¿no? Y personas, seres queridos, lugares que pues son de nuestro agrado, ¿no? Y que hasta igual podemos interactuar, pero pues cuando tú tengas pues un sueño consciente y que este sueño consciente es un viaje al plano astral. Y pues la relación o esta relación que tienen los sueños con los viajes astrales, pues es que cuando nosotros nos dormimos, pues que nos descansamos y que todo pues de alguna otra manera nuestro cuerpo no interactúa, no se mueve ni nada, ¿no? O sea, no tiene esa interacción con el plano físico, ¿no? Sino que ya es algo que nosotros inconscientemente con nuestra alma, con nuestro espíritu, podemos pues movernos, ¿no? Porque como bien sabemos, o bueno, les voy a explicar si no lo comprenden, como nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una vida, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Y que en esa vida pues se divide en distintas facetas, ¿no? Que es, bueno, no facetas, sino como aspectos o cosas que son importantes, ¿no? Esenciales, ¿no? Por ejemplo, está la física, ¿no? Que es que los órganos, que la carne, o sea, todo, ¿no? Lo que interactúa. Luego está la siguiente parte que es como que eso que le da vida a esa carne, ¿no? Porque como bien sabemos, pues nuestro cuerpo cuando muere o cuando pues como quien dice ya se va a ese viaje astral, a ese plano astral, al portal del Mictlán, o sea, ya se va al cielo y toda esa parte, pues ¿qué sucede? ¿No? O sea, esa parte que le da vida a todo ese manejo del cerebro, de los órganos y todo eso, pues, o sea, solo queda un pedazo de carne, ¿no? O sea, no se mueve, no tiene conciencia ni nada. Entonces, eso que le da vida, pues es el alma, el espíritu, ¿no? Y que, pues, luego de eso, pues derivan a más cosas, ¿no? Que es que lo mental, que lo sentimental, que lo espiritual, porque, o sea, tienes un espíritu, pero ese espíritu, pues, tiene que creer en algo, ¿no? O buscar algo que le agrade, ¿no? Entonces,
esa es otra parte, ¿no? Entonces, conforme a esto, cuando nosotros dormimos, pues esa parte física descansa, ¿no? Pero la parte pues espiritual o el espíritu o el alma de cada persona es la que se centra más, ¿no? Es como que la que pues sigue despierta pero está descansando en lo físico y que es por eso que el cerebro nunca descansa. Aquí comprendemos que el cerebro y pues esa parte del alma es lo que están conectados, ¿no? Y lo que le da vida. Porque pues el cerebro es parte fundamental de nuestro cuerpo y es el que lo mueve. Por eso cuando hay muerte cerebral, o sea, ya la persona no se mueve, pero tiene ya sea por ayuda o sea, por ayuda de máquinas que le dan la respiración o eso, o inconscientemente se encuentra en coma, pues eso es lo que le da pues esa parte del funcionamiento del cerebro, ¿no? O sea, que está funcionando, pero pues algo sucede, ¿no? Entonces, con todo esto, como se queda el cuerpo descansando y la mente está trabajando con nuestra alma, o sea, nuestra alma está despierta, por eso trabaja el cerebro. Entonces, los viajes astrales de alguna otra manera comienzan, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona que, o sea, ya los viajes astrales ya los puede hacer, o sea, inconscientemente, cuando tú haces un viaje astral, pues interactúas con ese espacio, con ese lugar en el que te encuentras, ya sea, por ejemplo, hablas con esas personas, les comentas lo que está sucediendo en la vida, por ejemplo, si alguien murió y lo ves en un sueño que tú crees que es un sueño, pero no es un sueño, sino que estás viajando al plano astral y que en ese plano astral encontraste a tu mamá, por ejemplo, a tu tía, a tu abuelo, no sé, a alguien, y platicas con él fluidamente, o sea, de todo lo que vivieron, ¿no? Y eso significa que estás en el plano astral. Y pues el plano astral se puede representar en muchísimas maneras, ya sea viajando a otros lugares, o sea, donde tú vives, viajando hasta pues el cosmos, ¿no? A otros planetas, ¿no? Observándolos cómo es que son, cómo es que se desarrollan, cómo es que se mueven, cómo es que pues de alguna otra manera siempre son mostrados en, en lo que son pues estos canales de informativos, ¿no? Que es de documentales y toda esta parte, ¿no? Entonces, conforme a todo esto, pues los viajes astrales y los sueños de alguna otra manera se relacionan, pero pues debemos entender cuáles son las diferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, un sueño, pues de alguna otra manera sueñas, ¿no? Con algo que va a suceder, pero un plano astral es lo que está sucediendo en ese momento, pero tú lo sientes como si fuera un sueño, pero no, siempre debes de captar cómo es que sucede un sueño y pues un viaje astral, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy a dormir, a veces duermo, ¿no? Y sueño que, por ejemplo, estoy en tal lugar o así, ¿no? Entonces, ahí es un sueño. Pero algunas veces cuando me levanto temprano y conscientemente ya estoy despierto y digo, ay, no me quiero levantar, pero voy a descansar otros que el típico 5 minutos, ¿no? O así. Veo el reloj y todo el pedo, ¿no? Entonces me acomodo para otra parte y de alguna otra manera pues tú como que empiezas a sentir que sueñas o que estás como que moviéndote, ¿no? Como que te dormiste pero te despiertas y como que vas, por ejemplo, dices, ay, quiero ir a tal lugar, ¿no? O como que tengo que ir a tal lugar, ¿no? O tu rutina, ¿no? Mañanera, ¿no? Que es ir al baño, o sea, dependiendo, ¿no? Que tomar agua y así, ¿no? Entonces, tú sabes que tienes que hacer esa acción, ¿no? Entonces, o sea, como que te acomodas, te duermes, pero inconscientemente te despiertas y sientes como que vas bajando, te vas moviendo, te vas haciendo tales cosas y así, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta que es como que un sueño o algo y pues te empieza a dar como que ese miedo. Entonces por eso te da ese miedo y eso es lo que te regresa al plano físico. Porque el plano astral de alguna otra manera se comparte con el cerebro, ¿no? Entonces el cerebro pues secreta distintas sustancias, que estas sustancias son los que te atraen
pues de ese plano, ¿no? O sea, como que son varias cosas, ¿no? Como que la parte física, la parte espiritual o la parte pues de lo cómo funciona, ¿no? Y estas dos conectadas, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, tú te empieza a comenzar a dar miedo, entonces ese miedo, pues en lo espiritual representa algo negativo y que los entes buscan comerse, ¿no? Entonces, en la parte física, pues ese miedo es cuando se secreta una hormona que secreta pues eso, ¿no? Entonces eso pues de alguna otra manera afecta a tu cuerpo, o sea, desde el cerebro hasta lo más mínimo, ¿no? Que es así como que temblorín o así, ¿no? Entonces eso se desarrolla y es lo que provoca que te regreses, ¿no? De ese plano astral. Entonces yo me regreso, o sea, conforme a todo eso, yo tenía pues ese sueño, ¿no? Entonces me acomodaba de alguna otra manera y entonces regresaba, ¿no? Como que, ya me levanté y así, pero luego me muevo o pues comienzo pues a sentir como que, ¿qué estoy haciendo aquí, no? ¿O dónde estoy, no? Y entonces eso es como que me despierto, ¿no? Entonces dije, cabrón, pues, o sea, ¿dónde me fui, no? Y a veces, por ejemplo, como yo duermo en la parte alta pues, de mi habitación, y esa parte alta pues tiene como otra pared y otra pared, o sea, no, o sea, tiene una ventana grande abajo, ¿no? Pero pues la luz sí entra, pero mínima, ¿no? Así, entonces me acuesto a una pared y esa pared, lleva hacia como que la parte exterior de mi casa, hacia la calle, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acomodo en esa parte y a veces, o sea, no es como que algo visible así que lo siento y así, ¿no? Sino como que automáticamente mi cuerpo se desprende esa energía, el alma, mi alma y mi espíritu, y como que a través de las paredes se mueve y sale como que esa parte de pues exterior, ¿no? Donde está la calle, ¿no? Y a veces cuando hace sol pues veo esa parte, ¿no? Entonces digo, cabrón, ¿no? O sea, pues siento distinto, ¿no? Y es cuando estás viajando al plano astral, porque tú de alguna otra manera puedes viajar al plano astral estando en tu mismo lugar, ¿no? Y esos son pequeños viajes que te dicen que estás en un buen camino para poder comenzar a hacer viajes astrales largos, ya sea pues a la luna, o sea, aunque tú lo tomes pues así de, oh my god, viajar a la luna, ¿no? Pero de alguna otra manera puedes viajar a la luna, ¿no? Pero pues es un trabajo súper grandísimo, es sanarte muchísimo, ¿no? O sea, sanar tu familia, sanar las constelaciones familiares, sanar tu karma, que eso te va a ayudar mucho. Y además, pues tu plan alimenticio, tu forma espiritual de desarrollarte, ya sea con meditación, con temazcales, pues, o con distintas otras cosas, ¿no? Y que pues tú de alguna otra manera tengas esa creencia que te ayude pues a desarrollarte, ¿no? Y eso pues te va a ayudar pues a tener esa parte fundamental de los viajes astrales. Una amiga, cuando hice el capítulo de Entre sueños y plumas parte uno, ella me comentó que un día pues estaba durmiendo creo que en un sillón, y pues ese sillón daba como un ventanal grande, ¿no? Y que en ese ventanal grande pues no tanto así que se sienta una presencia mala, ¿no? Sino que pues en la noche pues ya te vas a dormir cansado y todo eso, ¿no? Entonces dice que se durmió y que como a una hora determinada, cuando por ejemplo está saliendo el sol y ves así como que, o sea, es de noche pero es clarito así como que todavía te da un poco de luz solar del día, de que ya está amaneciendo, dice que logró ver hacia un tejado que daba ese ventanal una bruja, pero casi tal cual, dice que ella la vio y la sintió, ¿no? O sea, tal cual cuando ella se despertó a esa hora, ¿no? Entonces, después le contó eso a su abuelita y su abuelita le dijo, no hija, también me contó tu hermano que él también soñó con una bruja en esa parte del tejado. Y ella me dice, es que eso me dijo, no, mi abuelita, y que lo soñó y que tal cual así como me la estás describiendo, como estaba, o sea, que te estaba mirando a ti, ¿no? Él como que inconscientemente lo tomó como un sueño, pero no, sino que pues en ese sueño él de alguna otra manera viajó al plano astral, o sea,
tuvo un viaje al plano astral. Y le dije, no, güey, es que tuviste un viaje al plano astral, ¿no? Y ella me dice, no, es que fue un sueño. Le dije, no, porque si me dices que él cuando, o sea, presenció eso y dijo como que de alguna otra manera yo creo que se asustó o algo, entonces como que su alma regresó, entonces eso de alguna otra manera cuando pues sintió eso, se despertó, ¿no? Que hasta le dijo a su abuelita. Entonces le dije, no, es que eso fue un viaje astral. O sea, tu hermano de alguna otra manera o inconscientemente viajó al plano astral, a su lugar, a su espacio, y por eso vio a la bruja. O sea, como que de alguna otra manera la vio de otro lugar, ¿no? Por ejemplo, del tejado y así. Y me dijo que también le dijo que vio a la bruja cuando estaba mirando a mi amiga en el ventanal, ¿no? Entonces le dije, no, o sea, literal, tu hermano viajó al plano astral, ¿no? Y pues como que de alguna otra manera, pues como que sí lo captó un poco, ¿no? Y le dije, no, es que eso ya es un viaje astral, ¿no? Entonces, pues de alguna otra manera, pues sí, sí puedes viajar al plano astral, ¿no? Y en momentos inconscientes en el que tú crees que es un sueño, pero no es un viaje astral, ¿no? Y pues que esto pues tiene pues un trasfondo, ¿no? O sea, debes de trabajar muchísimo en tu persona, en tu vida para poder pues hacer este viaje astral, ¿no? O sea, ya viajar a más lugares, tener conscientemente una conciencia ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, viajas y no, o sea, no es tanto que tengas la conciencia, pero como que algo automático te está manejando, ¿no? Entonces, cuando comiences a tener esos viajes astrales y tener esa conciencia dentro de esos viajes astrales, es que ya tienes un crecimiento espiritual, un crecimiento personal y un crecimiento grande en tu vida. Y que de alguna otra manera, si quieres comenzar esto, hazlo. Busca videos cómo comenzar a hacer viajes astrales, entra a cursos, hay de hecho muchos cursos, a veces los dan personas que ya están experimentadas en México y otras que las dan y que son de otros países, por ejemplo de España, de Estados Unidos o hasta mismo libros que te dicen cómo viajar al plano astral, cómo procedimientos para poder viajar al astral, ¿no? Y así son muchas cosas, ¿no? Pero pues de alguna otra manera los tips que yo te doy es pues dejar de comer carne, que es como que lo esencial, para no sentirte cansado. Haz meditaciones, a cosas que te tranquilicen en tu mente y que eso también te va a ayudar demasiado. También te recomiendo para poder comenzar a hacer viajes astrales sanar tu persona y sanar pues a tu familia, ¿no? Con esto hago referencia que si quieres, por ejemplo, bueno, esto también se relaciona un poco a lo espiritual y a la parte en la que tú creces tu poder, ¿no? Como que tu poder interno que todos tenemos, pero que debemos trabajar poco a poco y que muchos no trabajan, otros sí, es a conciencia de cada persona, pero pues esto te va a ayudar demasiado. A esta parte hago referencia a que pues debes de sanar tanto constelaciones familiares, los karmas de tu familia, tus propios karmas, ¿no? Como quien dice, sí vas a tener enojos, vas a tener problemas, o sea, pero mínimos o que de alguna otra manera sabe el universo que tú ya trabajas con esa parte y que lo vas a sanar ya sea siendo altruista, ayudando a otras personas, ayudando a cosas que pues devuelvan esa cosa y que sanen tu karma haciéndolo con dharma, que es karma y dharma, pues es como si fuera día y noche, ¿no? O negro y blanco, ¿no? Es el karma es lo malo, lo que hiciste algo malo, se te regresa 7 por 77 veces y dharma con D, dharma es lo bueno, o sea que haces algo bueno y eso se te recompensa, ¿no? Con 7 por 77 veces, ¿no? Entonces, tú puedes hacer esta parte de karma y dharma y hacer tu tekio, que tekio es, o tekia, es una palabra lakota que hace referencia a que tú haces un trabajo sin esperar nada a cambio, o sea, por propia voluntad y que lo quieres hacer y que este trabajo pues te va a sanar ese karma, ¿no? Entonces, o sea, no tanto sanarlo así todo, ¿no? Sino que te va a ayudar a tener fluidez para poder crear dharma y equilibrar, ¿no? Esas dos partes. Y pues eso es como que lo esencial, sanar tu persona, dejar de comer carne o cosas que afecten tu cuerpo y hacer meditaciones, ¿no? O
por ejemplo, temazcales, ¿no? Asistir a un ritual de temazcal o, por ejemplo, meditaciones, una meditación entre varias personas, colaborativa y así, ¿no? Y pues esto de alguna otra manera, el plano astral, si quieres viajar, no va a tener efectos. Así que digas, me voy a morir, es que vi un video que si dicen que si tú viajas al plano astral te vas a morir, no. Cuando tú viajes al plano astral es un trabajo muy grande y vas a sentir no tanto que te mueres, pero como que o sea, hasta vas a ver tu cuerpo, ¿no? O sea, como que desprendes esa parte de tu espíritu, tu alma, ¿no? Entonces no debes de tener miedo, porque el miedo es algo que nos han inculcado en muchas cosas, que si viajas o que haces lo más mínimo y es el miedo, ¿no? Entonces esa parte también debes de trabajar en ya no tener miedo, ¿no? Porque el miedo de alguna manera inconscientemente que nos han metido pues la iglesia o los distintos programas o información pues mala, pues de alguna otra manera no te ayuda a progresar en esta parte del viaje astral, y que de alguna otra manera debes entender que los efectos de un viaje astral van a ser buenos. Claro, va a haber malos, ¿no? Pero no es así de que te vas a morir, que ya no vas a despertar, que ya te quedas atrapado ahí, no. Eso nunca va a suceder, porque de alguna otra manera esto está conectado a tu cuerpo, ¿no? O sea, el alma ya sabe que tiene un cuerpo, ¿no? Y entonces, de alguna otra manera, tiene que regresar, ¿no? O sea, así, por más que se quiera quedar en el plano astral, va a regresar de alguna otra forma, y eso pues, o sea, no va a decir que se muera, ¿no? O que va a suceder una muerte pues así de que se quedó dormido, ¿no? No, sino que pues eso sucede, ¿no? Que no te vas a morir ni nada, sino que inconscientemente tú vas a viajar, y que, o conscientemente, y que eso pues te va a ayudar en tu vida, ¿no? Y que pues esto pues son muchísimas cosas importantes del plano astral y los sueños, que parecen lo mismo, pero pues sí tienen sus distintas cosas que te van a ayudar pues en tu vida, ¿no? Como bien sabemos, en nuestra vida pues hemos tenido sueños, y estos sueños pues tienen representaciones, te están diciendo algo y tienen una interpretación. Aquí se dividen en tres partes, que es como que lo que te está representando, ¿no? Qué te está diciendo un sueño y la interpretación de los sueños, ¿no? Que es cuando ya le das, pues, ¿qué está sucediendo? No, a ver, sucede esto, sucede esto por esto, ¿no? Entonces, a ver, debemos ver primero el panorama de cómo es que nuestros sueños se desarrollan, ¿no? Entender cómo es que estos nos están diciendo algo. Conforme a esto, y teniendo cómo es que un sueño se desarrolla, cómo es que comienza, cómo es que se ve el panorama del sueño, qué estamos haciendo en ese sueño, ¿no? Una representación del sueño, ¿no? También debemos ver que todos los sueños tienen un significado importante. Esto no lo olvides. Hasta el más mínimo sueño que lo sentiste súper rapidísimo, pero por ejemplo viajaste a tal lugar con una persona que ya no quieres, que ya te dejaste de hablar o así, representa algo. O que por ejemplo soñaste que fuiste a tal lugar y que en ese lugar como que te daban una sopa y que comías y así, ¿no? O que por ejemplo estabas en algún lugar, te caíste y fuiste como a un hospital blanco y así, ¿no? O sea, dependiendo el tipo de sueño que hayas tenido, o sea, todos tienen una representación, y que pues esta representación tiene un significado, ¿no? Y que pues se representa ya sea teniendo vidas pasadas, en la actualidad, en un futuro o en una forma distinta. A esto hago referencia a que cuando tú tienes un sueño se representa ya sea en una vida pasada, conforme a lo que viviste, ¿no? Como bien sabemos, existe la reencarnación y son pues distintas formas de reencarnar, tantas vidas que creo que son 13, y que de estas 13 pues al sumar los números de tu nacimiento, uno por uno, o sea, uno, por ejemplo, si naciste el 3 de febrero del 2005, 3 más 5 más 2 más 5, y lo que te dé es como que lo que te dé, si te den dos números, esos dos números los sumas por separado, te da por ejemplo, no sé, 17, y eso 1 más 7, 8. Entonces
esa representación es de las vidas que tienes en este momento, ¿no? Entonces, eh, pues se puede presentar con vidas pasadas, ya sea en una reencarnación, tu primera reencarnación, en tu primera vida que tuviste, ya sea por ejemplo algo antiguo, por ejemplo si viviste en la época cuando fue lo de, no sé, lo de Hitler, por ejemplo, que fuiste a la guerra, moriste y, por ejemplo, naciste, o sea, después de tiempo naciste, o sea, volviste a nacer, o, por ejemplo, sueñas que estuviste en la época victoriana y sueñas, por ejemplo, castillos, o sea, viviendo en una aldea y así, o, por ejemplo, sueñas que viviste aquí en México, ¿no? En Tenochtitlán, ¿no? Y sueñas, por ejemplo, que vas al, pues a las pirámides, ¿no? Al templo mayor y que pues de alguna otra manera ves un sacrificio o por ejemplo estás como que en un lugar, ¿no? O sea, algo antiguo o que se asemeja a algo histórico y que de alguna otra manera te dice que tuviste una vida pasada, ¿no? En la actualidad pues que por ejemplo estás en tu casa, en algún lugar que has visitado así y que de alguna otra manera pues lo sientes como ese espacio, ¿no? O sea, en un pues en un lugar cercano, en un tiempo pues no tan lejano como de un año, dos o tres, ¿no? En un futuro pues por ejemplo vas a ese lugar, representa ese lugar, pero está cambiado, ¿no? Hay por ejemplo otras plantas, hay otra forma de organización, otros colores y así, ¿no? O de distinta forma que por ejemplo estás en un lugar, ¿no? Y que no conoces o que no sabes de él, pero ves a varias personas que son, por ejemplo, tus familiares, pero los ves de distinta forma, ¿no? O sea, sabes que son ellos, pero los ves distinto, o que ves a personas que no conoces y que en realidad estás conociendo a personas que conocerás en un futuro, o que de alguna otra manera te va a dar pues esa parte fundamental, ¿no? Yo ahorita, hace unos días, de hecho, y hasta le comenté a ese amigo, soñé con ese mismo amigo y otra amiga que pues no diré sus nombres, ¿verdad? Pero soñé, ¿no? O sea, tal cual, todo lo que soñé se lo expliqué en un audio, ¿no? Entonces se lo mandé y le dije, no, es que estaba, o sea, nos escondíamos de ella, luego pues ella te comenzaba a perseguir, ¿no? Y luego llegamos como a una casa de una señora y todo esto, ¿no? Y de alguna otra manera ese sueño yo ya lo había tenido, ¿no? O sea, es una representación, ya sea de distinta forma, que lo había tenido anteriormente. O sea, literal, ese sueño yo me acuerdo que lo tuve, o sea, no lo recuerdo así tal cual el sueño, pero recuerdo a esa señora, a, pues a mi amigo y a la otra niña. O sea, recuerdo que eran la viejita, otro niño, o sea, cuando lo soñé por primera vez y esa niña, y que luego nos movíamos como a otro lugar y que en ese lugar les decía, pues ahora sí vámonos, ¿no? Pero eso yo ya lo había soñado, o sea, inconscientemente eso lo soñé de distinta forma y entonces ahora que lo vuelvo a soñar, esa representación de ellos era pues mi amigo y mi amiga, ¿no? Entonces le dije, no, güey, es que esto yo ya lo había soñado, ¿no? Entonces con eso me refiero a cuando hablo de distinta forma y que esto pues se puede representar en muchas formas, ¿no? Y que tú debes pues analizar cómo es que esto se lleva a cabo, ¿no? Y que con esta representación se da a un tiempo asignado, ya sea por ejemplo a los cuántos sueños lo tuviste o si tuviste un sueño y por ejemplo tienes tres sueños, ¿no? Y que cada sueño representa o tiene algo, ¿no? O que por ejemplo pues sueñas algo y que ese sueño pues es toda la noche, o sea, se lleva pues toda la noche, ¿no? Y lo soñaste ya sea rápido, lento, pero se lleva toda la noche, ¿no? Y hasta tú dices, no, es que, o sea, tal cual, así me dormí desde la primera vez y hasta que me desperté soñé, ¿no? O sea, son muchas cosas, ¿no? Pero pues eso te puede decir también muchas cosas, que te quiere representar algo y que con esto pues debemos entender que los sueños te están diciendo algo. Claro, tienen una representación, pero te están diciendo algo. Tenemos primero que ver qué es lo que hacemos, como ya anteriormente lo dije en la representación. O sea, ¿qué hacemos? No, a ver, vamos, salimos, entramos a tal lugar, o sea,
analizarlo, ¿no? Y que con este análisis, o sea, como que estructuramos qué es lo que hacemos y qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Luego vemos cómo es que interactuamos en el sueño. Con esto veremos qué es lo que sucede. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, agarrar un objeto. ¿Y cómo es que interactuamos con ese objeto? O sea, lo agarramos y tenemos una conciencia, ¿no? O sea, cuando nos despertamos, o sea, es que yo estaba agarrando ese lápiz, ¿no? O algunos pues sueñan, pero no sienten así como que agarraron las cosas y las sintieron así en la mano, ¿no? Sino que ellos de alguna otra manera, pues lo sintieron como que no lo estaban agarrando o así, ¿no? Entonces, eso inconscientemente, de alguna otra manera, expresa muchas cosas que pues puede significar algo. Luego pues debemos de relacionar esta parte con nuestro día a día, con lo que vivimos, ¿no? Por ejemplo, si salimos y vemos, por ejemplo, que matan a alguien, es que va a suceder algo, ¿no? O sea, no tan feo así que lo atropellen, pero algo va a suceder con esa persona, ¿no? Entonces, como quien dice, hay que tener cuidado, hay que prepararnos, hay que buscar, ¿no? Y con eso, pues buscar esas relaciones importantes, ¿no? Debemos también saber cómo es que todo esto puede influir en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, soñamos que vamos a tal lugar y vamos a ese lugar y nos encontramos a alguien que pues ya tiene tiempo que no le hablamos, que le dejamos de hablar porque nos cayó mal o así, ¿no? Y que hablamos fluidamente y así. Significa que, bueno, no tanto que significa, sino que puede influir en que ya debes hablarle a esa persona, que ya tienes que, por ejemplo, pues saludarla o saber cómo está o si sigue enojado, o sea, debes ver cómo es que eso también te va a ayudar y que influye una cosa en la otra. Y que también debes tener en cuenta que la interacción pues nos quiere decir algo y que debemos descifrar y encontrar qué es ese algo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un sueño, pues interactuamos, ¿no? O sea, ya sea que lo sientas o que no, pero estás interactuando con las cosas, con personas, o sea, debes ver cómo es que esa interacción te está diciendo algo, ¿no? Por ejemplo, hablas con una persona y le estás gritando, le estás diciendo de cosas, ¿no? O si solo le estás hablando normal con ella, es con esa persona y así, entonces debe decir, a ver, estoy hablando bien con ella, estamos hablando de un tema. Entonces, o sea, hay muchas personas que sueñan y que sueñan, por ejemplo, no es que yo estaba hablando con ella y me dijo, no, es que los zapatos azules, que la lavanda, que las flores de gardenia y así. Entonces, esas pequeñas cosas te están diciendo que de alguna otra manera debes aplicarlas en tu vida. Por ejemplo, usas zapatos azules, por ejemplo, que diga, es que soñé, bueno, la persona con la que estaba hablando me dijo, no, es que yo pues vuelo con zapatos azules, ¿no? Y así, o que no usa zapatos azules, ¿no? Y te va a ayudar como que a tener ese enfoque genial, ¿no? O así. Entonces, cuando te dice algo así que dices zapatos azules o por ejemplo flores o así, es que debes aplicarlo en tu vida porque eso te va a ayudar y es por eso que te está diciendo algo ese sueño, ¿no? O sea, a ver, me está diciendo que use tales cosas, ¿no? Entonces lo voy a aplicar en mi vida para ver si me ayuda o no me ayuda. Y entonces eso de alguna otra manera te va a ayudar, ¿no? O sea, aunque no lo creas y no quieras, te va a ayudar. Y que tus guías espirituales te lo están diciendo en ese sueño. O sea, inconscientemente, conscientemente, pues, o sea, tienes que aplicarlo en tu vida y te lo están diciendo pues tus seres, ¿no? Y que pues con esto de alguna otra manera los sueños te dicen muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, en ese sueño que les comenté hace ratito de mi amigo que nos perseguía a esa chica, o sea, nuestra amiga, yo de alguna otra manera me dijo, no, es que átate una cinta roja al pie, o sea, tal cual así me dijo, y una cinta azul. Y luego estábamos, o sea, yo con la señora me puse como que a acomodarle su despensa y vi lentejas, vi como que otras leguminosas, pero ya no recuerdo, y las metí en frascos. O sea, estaba armando su despensa. Entonces, por ejemplo, como bien sabemos, las lentejas, leguminosas, hablan de abundancia. Si tú has hecho un ritual de abundancia en Año Nuevo, pues cuando hacemos esto,
pones un plato y pones pues todas las leguminosas que tengas, frijoles, o sea, de todo, ¿no? Desde frijoles hasta lentejas, arroz, o sea, habas, de todo, ¿no? Y lo pones en un plato y ese plato le pones una vela en medio y cuando es año nuevo, pues esto lo consagras, le das una intención que sea abundancia para ti, para tu familia y pues cada un poco de, o como que un puñito de cada cosa, lo guardas en una bolsita y eso pues es como que abundancia para ti, ¿no? Y eso ya te lo llevas contigo. Entonces eso es lo que yo soñé y que de alguna otra manera o inconscientemente yo lo sentí como si fuera pues algo propio, así tal cual yo sentía las lentejas y todo, ¿no? Entonces dije, no, es que esto debe significar algo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el listón rojo que me dijo mi amigo y que yo me lo puse, o sea, en el sueño, pues puede significar protección y por ejemplo el azul igual, ¿no? O sea, como que algo, o sea, debes ponértelo porque sí, ¿no? Y así, o sea, tus sueños pueden decirte muchísimo, pero pues como quien dice, debes de decir, o bueno, descifrar qué es lo que te está diciendo un sueño, ¿no? Porque dentro de ese sueño, pues, por ejemplo, alguien te dice, no, es que debes usar gardenias, ¿no? O no, es que yo usé un perfume de gardenias que me dejó atónito, o así, o sea, no tanto así tan formal, ¿no? Pero que te está hablando del perfume o de algo real, ¿no? Entonces con esto pues das un sueño, te está diciendo algo, ¿no? Y que pues con esto pues puedes llegar a una interpretación de sueños. Con esto de interpretación de sueños ya es cuando ya tú conscientemente ya comparas qué es lo que sucedió el sueño, o sea, cómo es que se desarrolló su representación, lo que te está diciendo y cómo lo interpretas ya en tu vida, ya sea con los problemas que tienes, con las cosas que estás viviendo, ¿no? Entonces, para poder comenzar a darle esa interpretación de sueños, pues debes tener en claro que pues al tener la mente clara, le das una interpretación, o sea, al tener ya como que tu mente despejada, así de, a ver, ordeno tales cosas y ordeno tales cosas del sueño, y al tener una mente clara sobre todo eso, ya le puedes comenzar a dar una interpretación. Que claro, también analizas qué es lo que está sucediendo con tu vida, ¿no? Con esto también, pues comienzas a tener un buen desarrollo del sueño y cómo es que se entrelaza todo, ¿no? Entonces, a ver, comienzas primero a ver, en el sueño me sucedió tal, con tal cosa, con tal cosa. Entonces, o sea, no lo vas a interpretar tanto así en ese momento que te despertaste por la fluidez de lo que estás trabajando y todo eso, ¿no? Sino que comienzas a ver, esto y esto se dividen en tales cosas. A ver, comienzo. El sueño me dijo esto, el sueño me dijo esto y el sueño me dijo esto. En mi vida está pasando esto, con mi tía está pasando esto y con mi abuelita está pasando esto, no. Entonces esas cosas las acomodas para que tú de alguna otra manera le las interpretes, ¿no? A ver, en el sueño me sucedió esto, soñé con mi tía o soñé con alguien que me estaba pues de alguna otra manera agrediendo y mi tía qué me está haciendo, tenemos un problema grande donde pues ella tal cosa, tal cosa, tal cosa y así, ¿no? Entonces ahí buscas ese entrelazado entre esas dos cosas y le comienzas a dar esa interpretación de sueños, ¿no? Y que también debes saber que el sueño te dirá muchas cosas, o sea, te dirá desde lo más mínimo hasta lo más grande, pero que debes comprender que esto es muy importante en tu vida, ya que pues te va a ayudar a tener fluidez en ese problema y te va a decir qué es lo que va a suceder, o sea, como anteriormente lo dije en el capítulo anterior, un sueño te puede decir algo que va a suceder en el futuro o algo que va a suceder en el pasado, entonces con esto vas a comenzar a dar una interpretación de sueños fluyente para poder tener esa parte importante de lo que tú tienes en el sueño y entrelazarlo con tu vida, ¿no? Yo, como experiencia de interpretación de sueños, tuve un sueño, ¿no? Así, tal cual. Me duró, me acuerdo, creo que fue a las 4 de la mañana, no, a las 3 de la mañana, así calculo, porque ya no me acuerdo. Me levanté y pues me dormí, ¿no? O sea, y entonces desde que me dormí como a las 4 hasta como a las 7 soñé, pues esto, ¿no? O sea, soñé que yo entraba como a un, no, perdón,
Estábamos primero mis hermanos y como una abogada hablando sobre un caso de un problema familiar que estamos teniendo, ¿no? O sea, no tanto un problema, sino algo que está sucediendo pues con mi abuelita y así, ¿no? Entonces, a todo eso, pues estábamos hablando con esa abogada y esa abogada nos decía, no, es que tales cosas, y nos tenía como un papeleo ahí, ¿no? O sea, estábamos platicando y ya no, y entonces en ese papeleo, pues estábamos platicando sobre eso, ¿no? Entonces ella nos dice, no, es que tenemos que hablar pues con su abuelita, tenemos que pues verla y enseñarle esto, ¿no? Entonces ya de ahí, como que salimos de ahí del abogado y nos fuimos pues a un lugar donde de alguna otra manera era como un teatro, como antiguo, o sea, de esos teatros así grandes, con el telón rojo, así como que su decoración dorada y todo el pedo, ¿no? Entonces entraba y todas las personas difuntas, o sea, hasta eso soñé, pues a difuntas familiares míos, de mi familia, tanto pues de la familia paterna como de la materna, pues ellos iban como una fiesta de gala, ¿no? Iban así vestidos así por ejemplo los hombres de smoking, así los típicos pues colores de smoking, que gris, azul marino, negro, ¿no? Y las mujeres pues iban así por ejemplo de vestidos formales, por ejemplo que con la piel del zorrillo, o por ejemplo una piel o un abrigo grande, ¿no? Así lo soñé tal cual a todos ellos, ¿no? Y los diferencié porque, o sea, o sea, no, o sea, los conocí, pero sé que eran ellos, ¿no? O sea, los vi por videos o por fotos, ¿no? Entonces soñé esa parte, ¿no? Entonces, después soñé que mi abuelita pues estaba ahí en un lugar sentado. Y entonces, en ese lugar sentado, estaba junto pues mi tía y atrás otro tío, ¿no? Y luego volteé y pues esta parte donde pues se hace esa parte fundamental de la obra de teatro, pues estaba la jueza con otra persona, ¿no? Y esa jueza como que pues estaba ahí, ¿no? Entonces tenía los papeles y entonces pues como que ya iba a comenzar la función, o sea, pero dije, ¿de qué, no? Entonces me siento y comienzo a ver que en esa función era pues la vida de mi abuelita, ¿no? O sea, tal cual, así, o sea, no tan lo vi claramente, ¿no? Pero sabía que era su vida desde que nació hasta pues en la actualidad, ¿no? Y tal cual así, por ejemplo, comencé a ver la película y pues me di cuenta de eso, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces después se acaba la película, bajo de donde yo me senté a ver a mi abuelita y la veo que está llorando. Y entonces la tía se recuesta, bueno, estaba recostada del hombro de ella y atrás mi tío como que le decía unas cosas, ¿no? Pero ella estaba entre lágrimas y así, ¿no? Y la jueza pues ahí estaba, ¿no? Y como que le estaba diciendo unas cosas y así, ¿no? Luego me salgo de ahí y me voy como a otra, como que a una explanada, donde esa explanada me llevaba como a una calle, ¿no? Y que esa calle, pues yo la conozco porque es a donde vive mi hermana y otros tíos, ¿no? Y entonces en esa calle bajo y entro a la casa de un tío. Y en la casa de ese tío, yo lo entro a ver porque me dice mi tía, o sea, su esposa, que está enfermo, ¿no? Entonces me dice, no, ves a verlo, por favor. Y yo lo voy a ver y pues lo veo en cama y así, ¿no? Y entonces lo veo en un lugar verde, 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 pero así verde, o sea, las decoraciones verdes, o sea, todo verde, ¿no? Y era un lugar como de los años 50, así las decoraciones de los años 50, así todo, ¿no? Que las sillas, que la mesa, o sea, todo, 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 ¿no? Entonces voy a la cocina y le preparo como una sopa y le llevo agua. Y entonces se lo llevo a la cama y ya se lo doy, ¿no? Y ya de ahí me despierto y como que después, o sea, me vuelvo a dormir, o sea, ya como a las 6:30, 7, y me vuelvo a dormir y ya en ese último sueño ya fue que tuve otro sueño, ¿no? Pero eso ya es, pues, no tan parecido a este, ¿no? Pero en eh, conforme a la interpretación que tuve, después de unos días, pues me di cuenta, por ejemplo, como cuando comenzamos, que la abogada pues hace representación a la justicia divina, o sea, lo que pues como bien sabemos que existe la justicia, ¿no? Pero que existe esa justicia divina que de alguna otra manera pues es
como lo del karma y todo eso, ¿no? Y entonces, por eso la fuimos a ver y esa abogada estaba cuando estaban proyectando la película, ¿no? Luego, pues mi abuelita pues es la persona que están pues teniendo esa justicia, ¿no? O sea, dándole ese enfoque es la persona que le están pues haciendo esa justicia divina. Luego mi tía pues es la que vio un poco mal, ¿no? Porque se recargó así de ella y como que, o sea, no estaba, no, o sea, como que estaba débil, ¿no? Entonces eso también pues hace representación a que a ella le va a suceder algo, algo malo y que pues de alguna otra manera o inconscientemente pues le va a afectar en su salud, ¿no? Luego pues la proyección de toda su vida es esa representación de todo lo que está viviendo, o sea, de que ya está recordando todo lo que está, lo que vivió y lo que está viviendo para darse cuenta de qué es lo que hizo mal, qué es lo que hizo bien, para poder tener ese arrepentimiento, pedir perdón, ¿no? Es como que ya cosa personal, pero pues es algo parecido, ¿no? Y luego, pues esa representación de cuando fui a darle la sopa y en ese lugar verde, el verde representa que es esta parte de sanación. O sea, en lo espiritual, el verde es sanación, ¿no? Igual hay otros colores, ¿no? Pero, por ejemplo, en los arcángeles está aquel que pues el arcángel Miguel, el arcángel Rafael, o sea, son muchísimos, ¿no? Y pues cada uno de ellos tiene un color, que morado, que verde, que azul y así. Entonces, cada uno de esos, por ejemplo, representa algo, ¿no? Por ejemplo, el verde es sanación y así, ¿no? Igual en lo espiritual, ¿no? El verde es sanación. Y cuando tú ves verde es porque te estás sanando a ti o estás sanando otra parte, ¿no? Entonces el verde es sanación. Y luego la sopa que yo le llevé y el agua también es sanación. Porque hay una película que se llama el Chico Javier. Ya no recuerdo el nombre, pero es del Chico Javier. Búsquenla en internet. Es una película creo que de Fox o de Warner Bros. El Chico Javier pues es una persona que se muere y viaja pues esta parte y pues ve una parte donde va a un hospital y le dan sopa y agua. Entonces esta sopa y agua como que lo van curando y así, entonces eso hace referencia a eso, ¿no? Que es como que algo lo está curando y por eso no se encontraba donde estaba mi abuelita, ¿no? Entonces esa es como que una interpretación de sueños y esto no lo, o sea, cuando lo soñé dije, debe ser algo pues relacionado con ella. Platiqué y pues me dijeron, claro, la justicia divina. Y luego lo volví a platicar y tal cual, la justicia divina, ahí está. Entonces, eso debe ser, ¿no? Entonces, con esto hago referencia a que pues la interpretación de sueños pues es muy importante en la vida y darle pues esa forma de vivirlo a los sueños para poder desarrollarlos en nuestra vida y en nuestro pues en nuestro presente, ¿no? Y que esto de alguna otra manera te va a ayudar pues a descifrar, a fluir y a poder tener respuesta de cosas que estén sucediendo, por ejemplo, problemas, algún examen, o sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, por más mínimo que parezca, eso te va a ayudar en la interpretación de sueños. Así que en la siguiente vez que tengas un sueño, ahora sí, interprétalo como quien dice, lo más que recuerdes, tómalo en cuenta y en consideración. Ahora, para terminar con este podcast, les contribuiré con cómo escribir y cómo hacer y comenzar tu diario de sueños. O sea, ¿qué es un diario de sueños? No? O sea, como bien sabemos, un diario pues escribes cosas que tú vives y todo el pedo, ¿no? Pero pues un diario de sueños pues no solo es escribir por escribir, ¿no? Sino que un diario de sueños lleva una intención, una energía, una preparación y un buen desarrollo del mismo y una fluidez. Un diario de sueños pues es un cuaderno o por ejemplo un lugar donde pues tú escribas tus sueños y de alguna otra manera le des tanto interpretación como pues esa energía para poder tener buenos sueños, desarrollarlos y poder tener ese potencial en los sueños. Con el diario de sueños pues vas a poder tener toda esta parte que anteriormente ya te la comenté, ya sea
interpretación de sueños, qué es lo que te está diciendo un sueño, las representaciones y hasta los viajes astrales, ¿no? O sea, esto te va a ayudar demasiado en lo que tú pues vas a comenzar, ¿no? Entonces, pues con el diario de sueños te quiero comenzar a decir que para hacerlo realidad debes crear una rutina. Esta rutina pues va a llevar muchas cosas, pero que de alguna otra manera te van a ayudar para poder tener ese diario de sueños. Y después te voy a dar como que cosas para que no te sientas mal si no recuerdas un sueño, ¿verdad? Debes primero darle energía a los sueños y decretar que qué es lo que quieres ver o pues que quieres soñar, pero bien así, bien y que lo quieres recordar. Esto, claro, tardará tiempo, pero se dará pues con el paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, te vas a dormir y dices, quiero soñar no así tal cual esa cosa, no, sino quiero soñar bien fluido, quiero soñar bien, quiero tener un buen sueño y recordarlo mañana, que este mismo sueño me diga todo lo que tenga que hacer. O sea, tú crea una frase, ¿no? Y que tú pues sientas personal y te ayude, ¿no? Luego con esto, de alguna otra manera, te va a ayudar a tener y poder desarrollar bien ese sueño. Claro, tardará, pero se dará. Luego, pues ya comienza esta parte de tu libreta. En la libreta puede ser cualquier libreta de cuadros o en el cuaderno que tú quieras. Y que pues en este cuaderno tú vas a hacer lo propio, así de que le vas a poner un dibujo, una pintura, un recorte que a ti más te guste. Entonces conforme a todo eso y a esa representación de tu o bueno, tu diario de sueños, o sea, lo vas a hacer muy personal, así de que yo le voy a dar esta energía, o sea, tú lo vas a hacer tuyo así, tal cual, ¿no? Entonces lo vas a decorar y todo eso, ¿no? Comienzas tu primer sueño, a ver. Y ahora sí, dedicaste tiempo, ya hiciste meditaciones, o sea, ya hiciste muchas cosas, ¿no? Y ya, escribes tu primer sueño, ya. Ya te fuiste a dormir, soñaste tales cosas, y, y te levantas. Aquí un paréntesis, cuando tengas sueños, por ejemplo, cortos y que te levantes, por ejemplo, que a las 3 de la mañana, que a las 2 de la mañana y que te levantes ahí a las 4. Cada vez que te levantes y sueñes, debes anotarlo, o sea, sin importar así. Ah, ya mañana lo noto. Se te va a olvidar porque vas a soñar otros sueños. Entonces, vas a confundirlos y entonces va a ser un problema, ¿no? O sea, también, tampoco no te preocupes porque pues esto de alguna otra manera es algo personal, ¿no? Pero pues si quieres comenzar, pues debes igual escribirlo, ¿no? A ver, lo primero que vas a hacer es, o sea, ya por ejemplo, soñaste un sueño largo, un sueño corto, ya. Lo primero que tienes que hacer es, te despiertas, ya terminaste el sueño, te despiertas y comienzas a recordar lo primero así tal cual, lo primero que sucedió hasta lo último, o sea, así que hiciste, que te moviste y tal cual, así a los segundos, o sea, no debes esperar minutos, porque si esperas minutos, pierdes muchas cosas importantes de tu sueño. Entonces tu sueño ya no va a tener, o sea, no tanto la estructura, sino que hay aspectos importantes que vas a olvidar. Por ejemplo, subiste unas escaleras y que esas escaleras te llevaron a tal lugar, ¿no? Entonces, tu diario de sueños, otra parte, que tu diario de sueños te recomiendo tenerlo junto de tu cama o lo más cerquita que puedas para poder anotarlos. Luego de esto, ya que recordaste tus sueños, anótalos así, tal cual, así ya. A ver, comencé eso, bueno, estoy soñando esto también. Cuando los comiences a escribir, escríbelos en tiempo presente, no en tiempo pues pasado o que lo hiciste, sino en tiempo presente. Subiste unas escaleras, estoy subiendo unas escaleras cuando me encuentro a mi tío que me está diciendo que tales cosas platicamos, que vamos a ir y luego pues, o sea, todo escríbelo en tiempo presente, claro. No te preocupes si no, o sea, si se te olvida o así, ¿no? Pero tenlo en mente que pues esto te va a ayudar a que tu cerebro lo recuerde más y tenga a ver, esta persona ya está recordando, entonces a darle, ¿no? Entonces tu cerebro, de alguna otra manera, pues le va a dar a los sueños
esa parte esencial para poder recordarlos y va a decir, no, a ver, recordó el sueño, entonces hay que darle más prioridad a los sueños, o sea, a otras partes también no, pero a los sueños más. Entonces así poco a poco vas a comenzar a tener sueños más presentes en tu vida y que va a decir y que tú de alguna otra manera los vas a recordar más. Esto te va a ayudar demasiado. Eh, el comienzo o esta parte va a ser muy dura porque debes de crear una rutina, son 20 días, o sea, aproximadamente 20 días, ¿no? Para poder crear una rutina. Claro, tú hazlo, o sea, como que dice, a ver, si quiero tener algo, pues, ¿qué debo hacer? Esforzarme, comenzar a hacer distintas prácticas, entonces, pues, comiénzalo a hacer, o sea, no te mortifiques ni nada, ¿no? Y comienza a escribir tus sueños, comienza a escribir esto, comienza a escribir el otro, y eso pues te va a ayudar demasiado. Y con esto pues ya después lo vas a sentir hasta fácil, ¿no? Y te va a ayudar pues de alguna otra manera pues con algo muy importante en tu vida y así. Igual no te desanimes si te dormiste y no soñaste nada, porque a veces a veces en nuestra mente pues sí descansan, o sea, como quien dice ya no hace esa representación del sueño, sino que ya es descansar, o sea, a profundidad y ya no. Entonces igual no te desanimes si no tienes algún sueño, a veces suceden por algo y pues por algo suceden las cosas, ¿no? Ya sea te va a ayudar pues a distintas cosas de tu vida, te va a ayudar a que pues te desarrolles en otras cosas o que descanses tu mente y así, ¿no? Igual tú darás el mejor rendimiento en un futuro, igual persiste en lo que tú pues hazlos, ¿no? Aquí va otra parte, si por ejemplo tu libreta no la tienes o así, grábalos con el celular, pero inmediatamente al otro día cuando tengas el más mínimo tiempo, escríbelos en tu libreta. Porque claro, si tú los grabas en tu celular, claro, está bien, ahí los tienes. Pero tu subconsciente se va a acostumbrar. Entonces va a decir, ya no le da tanta prioridad a los sueños. Entonces ya no le demos tanta prioridad. Entonces eso es lo que debes pues tener en cuenta también. Y que tus sueños pues de alguna otra manera debes escribirlos en la libreta. Ya que como bien sabemos cuando escribimos pues recordamos hasta la más mínima letra que estábamos escribiendo. Cómo es que lo hicimos un dibujo, pues recordamos ese dibujo, ¿no? Entonces lo relacionamos, ¿no? Y que con esto pues te va a ayudar a tener buenos sueños en tu vida para poder pues interpretarlos, darle una representación y qué es lo que te está diciendo un sueño, que es demasiado importante y que no debes tener pues esa forma de perderlos, ¿no? Ya igual te recomiendo igual debes de relajarte, meditar, debes por ejemplo poner mantras para pues sentir, o sea, tu mente debe estar calmada, tu cuerpo debe estar calmado y que pues cuando comiences con estos sueños debes dormir lo más cómodo que se pueda, o sea, que dormir con el pantalón de mezclilla o qué tal, o sea, usa tu pijama o la ropa más cómoda que tengas así que digas, ay, esta ropa como que me da esa felicidad de usarla, con eso duerme. Entonces, poco a poco vas a comenzar a crear una rutina y ya sabes, ¿no? Ya vas a poder despegar en esta parte importante de los sueños y que pues cuando tú ya tienes algún avance en tus sueños serán más presentes y hasta en el momento en que te quedes dormido vas a recordarlos, o sea, tu avance ya va a ser tan grande que cuando estén presentes, o sea, tal cual así los estés viviendo, ya vas a tener conciencia dentro del sueño y que hasta en el momento en el que te quedes dormido, por ejemplo, que te dormiste en tu silla o en el camión, vas a tener un sueño importante, o sea, literal, vas a tener un sueño presente, largo, o sea, en los momentos, minutos que dormiste, pues vas a tener un sueño súper, hiper, mega importante y que de alguna otra manera lo vas a recordar, ¿no? Entonces, con esto espero que pues comiences a hacer esta parte fundamental de los sueños, que le apliques la energía que le tengas que aplicar, que todo fluya si quieres comenzar con este proceso y que de alguna otra manera te va a ayudar pues a hacer algo significativo en tu vida y algo muy importante en tu vida. Si quieres informarte más del tema, saber pues otras cosas que claro es
bienvenido a tu vida, puedes investigar, por ejemplo, diario de sueños, cómo tener sueños más presentes en tu vida, cómo interpretar sueños. O sea, claro, interpretación de sueños te van a decir lo mismo que yo, ¿no? Como que es algo muy personal de cada persona, pero claro, te puede ayudar y que de alguna otra manera pues es y va a ser muy importante en tu vida. Espero que este capítulo te hayas contribuido con todo lo que te haya contribuido, que estés de alguna otra manera un poco más pues reflexivo sobre esta parte de los sueños porque es importantísima, ¿no? Pero ya cada persona pues le da su intención, le da su energía y lo que cada persona quiere pues encontrar con lo que quiere encontrar. Espero que esta información sea útil en tu vida y claro, lo pongas en práctica porque es muy importante tener pues estos viajes astrales, poder tener pues sueños y representarlos, qué te están diciendo y su interpretación y un buen pues diario de sueños que de alguna otra manera pues te va a ayudar pues a poder tenerlos, ¿no? Espero que este capítulo te haya contribuido y no te pierdas el siguiente capítulo que es pues esta parte contraria de los sueños o su dualidad que son pues las pesadillas y que pues de alguna otra manera un amigo muy cercano me va a pues a compartir qué es lo que él siente, ¿no? Porque él pues me comenta que ha tenido esta parte de los sueños muy con pesadillas, ¿no? Entonces pues esto nos puede ayudar, igual podemos interpretar, o sea, claro, ya sería consideración si él lo quiere y pues darle pues esa ayuda y cómo es que esto afecta pues tanto en forma física como en forma espiritual, ¿no? Porque en las dos cosas tiene que ver, no solo lo físico, sino lo espiritual, ¿no? Porque cómo es que se desarrolló y toda esta parte, ¿no? Espero que este capítulo te haya gustado. Recuerda compartirlo con todas las personas de tu círculo cercano y que pues lo complementes en tu vida. Recuerda que estamos en las plataformas de streaming de Spotify, Apple Podcasts y en Google Podcasts. Y síguenos en Instagram como Corazón de Brujo. Recuerda nuestro peculiar logo, el corazón y el sombrero de brujo. Cualquier cosa y cualquier situación, estoy en Instagram. Puedes mandarme DM para cualquier duda que tengas y cualquier interpretación. Y espero que este capítulo sea lo mejor posible para ti. Sé un ser de luz que transforme su espacio, las personas y cualquier cosa la transmute en energía positiva para que ayude a otras personas a sanar y a fluir. Nos vemos. Bye bye.